infecciones que se den dentro de los hospitales, ¿no? Por ejemplo, tenemos medidas de prevención, ¿no? Como las inmunizaciones, también el hecho de aplicar protocolos de exposición previo contacto con personas con enfermedades transmisibles, así como establecer normas específicas para el periodo posterior a una exposición. Empezamos con la hepatitis. Como sabemos, la hepatitis viral es una infección que va a causar la inflamación y el daño a nivel del hígado. Y existen diferentes tipos de virus de la hepatitis, ¿no? Como se ve en la imagen, pero van a ser los virus de la hepatitis B, C y delta los principales que se van a transmitir por contacto de sangre contaminada. Y estos virus pues representan uno de los principales causantes de las infecciones nosocomiales. La transmisión nosocomial puede ocurrir de paciente a paciente, de paciente a trabajador de salud, así como también de paciente de trabajador de salud a paciente. Y además, pues, existen diferentes mecanismos, ¿no? Como por ejemplo, cuando se realizan procedimientos de transfusión de sangre y hemoderivados, trasplante de órganos, diálisis, entre otros. Este riesgo de infección va a depender, por ejemplo, del nivel del contacto que exista con la sangre contaminada, la exposición a líquidos corporales u objetos punzocortantes contaminados. También se relaciona con la prevalencia de infección con el virus de la hepatitis en la población de pacientes de hospitales y también con el nivel de antígeno E de la hepatitis B en el huésped. Según estudios, existen áreas determinadas que tienen un alto riesgo, ¿no? Que se van a encontrar en los hospitales, como las salas de operaciones, unidades de hemodiálisis, banco de sangre, laboratorios. En la tabla que se ve, pues, es sobre un estudio que evaluó a personal de salud que tuvieron accidentes con agujas contaminadas y como resultado vemos que para el virus de la hepatitis B el riesgo de desarrollar una infección va del 37 al 62% y el riesgo de desarrollar la hepatitis clínicamente va a ser del 22 al 33%. Pero este riesgo va a disminuir cuando la sangre, que es la principal fuente de contacto o de contaminación, solo es positiva para el antígeno C de hepatitis. Para el antígeno S de la hepatitis. En el caso del virus de la hepatitis C, va a haber un menor riesgo de infección, ¿no? Que es del 1.8%. Entonces, como conclusión a este cuadro, podemos decir que el virus de la hepatitis C es menos probable de infectar a comparación del virus de la hepatitis B. Bueno, en cuanto a la exposición del virus de la hepatitis B, estudios han determinado que la probabilidad de infección por el virus de la hepatitis B por medio de lesiones punzocortantes van a oscilar dentro del 1.9% al 40%. Y cuando se produzca esta lesión por objeto punzocortante, la persona afectada debe someterse a una prueba, ¿no? Al momento de la exposición para determinar si está infectada. Se van a tomar pruebas, por ejemplo, de detección de antígeno de superficie de la hepatitis B, así como también del antígeno E, ¿no? Que en caso de dar positivo, pues la persona, si ha estado previamente inmunizada, no va a necesitar tratamiento, pero si la persona o el paciente no ha sido inmunizado, pues se le va a dar una profilaxis que consiste en la inyección intramuscular de la inmunoglobulina antihepatitis B y también se le va a dar pues, el tratamiento completo con la vacuna contra la hepatitis B. Y posterior a esta inmunización, pues se le va a realizar exámenes serológicos para demostrar si ha habido una buena respuesta a esta vacunación. En cuanto al virus de la hepatitis C, pues las vías de infección van a ser similares a los de la hepatitis B. No existe un tratamiento específico para el virus de la hepatitis C, pero el procedimiento que se debe hacer es tomar una prueba serológica y documentar lo que es la seroconversión si es que llegase a ocurrir. Ahora vamos a hablar de las medidas preventivas frente a
las infecciones nosocomiales, ¿no? Por el virus de la hepatitis B y C. Existe una prevención primaria en la cual va a estar determinada por la adherencia a las precauciones universales y es la principal medida pues preventiva, ¿no? Para prevenir la exposición ocupacional a estos virus, como por ejemplo el utilizar métodos de barrera ocupacionales, como por ejemplo los guantes, las mascarillas, lentes, mandilones, también el hecho de lavarse las manos de forma constante antes y después de tener contacto con personas contaminadas o también con fluidos, ¿no? Y de la misma forma, pues, tomar precauciones cuando se vaya a realizar procedimientos con agujas, hojas, bisturís u otros instrumentos. También dentro de la prevención primaria, pues el personal de salud debe tomar conciencia del acto que realiza, ¿no? Ya que todo es potencialmente peligroso. También se debe evitar el contacto directo con instrumentos punzocortantes, así como también todo paciente debe ser tratado como un potencial portador de un patógeno circulante, ¿no? En cuanto a la vacunación de la hepatitis B, esta se va a encontrar dentro de la prevención primaria y aquí vamos a administrar, ¿no? La vacunación por vía intramuscular en el tercio medio del músculo deltoides y va a constituir en 3 dosis, las cuales van a tener un intervalo de 4 semanas entre dosis. En el caso de que ocurra lo que es una interrupción o no se llegue a completar el esquema de vacunación, pues no es necesario iniciar o reiniciar el esquema, sino se debe programar la vacunación con las dosis faltantes, ¿no? Con un intervalo también de 1 mes o 4 semanas. Y si en el caso de que el personal de salud pues desconociese su estado de vacunación o no supiese de ello, pues se le debe considerar como una persona no vacunada y se le debe iniciar lo que es la vacunación contra el virus de la hepatitis B. Aquí tenemos lo que es la prevención secundaria. Si es que la persona es posiblemente infectada, pues se debe suspender de inmediato las actividades que se encuentre realizando, se debe lavar el sitio de la herida o el contacto con algún objeto contaminado con agua y jabón, y no se recomienda lo que es aplicación de cáusticos o antisépticos, ya que no está demostrado su efectividad. Además, se debe documentar los datos del paciente, ¿no? Como nombre, fecha y hora de la exposición, tipo de exposición, el sitio donde ocurrió la lesión, el tiempo, así como el tipo de fluido biológico que entró en contacto y la circunstancia, ¿no?, que se produjo este accidente laboral. También se debe determinar pues, en la brevedad del estado inmune del paciente, ¿no?, a través de las pruebas serológicas de hepatitis B y C. Y posteriormente pues, acude al servicio de infectología, ¿no?, o en su defecto al área de medicina interna para planificar lo que es su profilaxis post-exposición. Y existen algunas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, todo personal de salud debe evitar la exposición, ¿no?, a sangre o a fluidos corporales contaminados. De igual manera, se debe hacer uso de las barreras estériles en todos los sitios donde se vaya a brindar una atención quirúrgica. También se deben practicar la manipulación tanto de agujas o instrumentos de manera segura, ¿no? Y también existe lo que es una obligación ética. El personal de salud se encuentra obligado a brindar la atención tanto a pacientes infectados con hepatitis o como a personas sanas, ¿no? Y por ello también tenemos que ser responsables a realizar este tipo de labores. Además, el personal de salud debe conocer su estado inmunológico, ¿no?, o de inmunización, ya sea contra anticuerpos de la hepatitis B o C. Y pues el personal de salud que sea positivo en estos casos no debe realizar procedimientos invasivos, ya que hay riesgo de exposición. Y si el personal pues tuviese una infección crónica por virus de la hepatitis B, en este caso se deberían desarrollar estrategias para poder proteger a los pacientes que están en riesgo, ¿no?, de transmisión de la enfermedad.
Bien, vamos a continuar con VIH. Mi nombre es Maricielo Paucar Mamani. Para comenzar, VIH es el acrónimo que significa Virus de Inmunodeficiencia Humana y va a pertenecer a lo que es la familia de virus conocidas como Retroviridae o retrovirus y va a estar clasificado en la subfamilia de los Lentiviridae o lentivirus. Este virus va a tener como principal característica el retardo en la aparición de síntomas que nos va a advertir lo que es su presencia en nuestro organismo, ¿no? Ya que el periodo de su incubación va a ser prolongado y por esto es que algunos síntomas típicos como del SIDA, como por ejemplo lo que es el escalofríos, riesfríos, diarreas, lesiones en labios, mucosas, pueden incluso tardar en aparecer en una persona afectada hasta incluso 10 años desde lo que es la infección inicial. Ahora, este VIH lo que va a hacer es infectar las células del sistema inmunológico, por ejemplo, las células T, la CD4, los monocitos, y van a deprimir al punto de que va a dejar a la persona infectada sin defensas para poder atacar a los diferentes agentes infecciosos, ¿no? Que van a ingresar al organismo. Y de esta manera los va a hacer más susceptibles de contraer cualquier otra enfermedad. Dentro de las vías de transmisión, podemos ver que el VIH puede transmitirse a través de lo que es la inoculación percutánea. Y acá podemos recalcar que según estudios indican que los accidentes punzocortantes van a constituir la causa más frecuente de infección por este agente en personal de salud. Ahora, otro también es por contaminación de la mucosa a través del ingreso del virus en lesiones de piel, también por lo que son líquidos corporales que se van a considerar como el riesgo de transmisión, van a incluir lo que son sangre, semen, secreciones vaginales, leche materna y el líquido amniótico. También hay otros fluidos como lo que es la saliva, la orina, las lágrimas, que pueden contener VIH, pero en este caso solo se van a considerar infectantes si es que se encuentran contaminadas con sangre. Además de estas secreciones, también tenemos lo que es el líquido cefalorraquídeo, el sinovial, líquido pleural, peritoneal, pericárdico, el líquido amniótico, que aunque aún se desconoce el riesgo de transmisión de VIH a través de estos. También tenemos como riesgo de transmisión lo que son muestras de laboratorio que van a contener VIH, como por ejemplo las suspensiones de virus concentrados, algunos tejidos, órganos no fijados, algunos cultivos de órganos y de sangre de animales quizás experimentales que van a estar infectados con VIH. Bien, ahora vamos a presentar algunas medidas necesarias para lo que es la atención de estos pacientes en el medio hospitalario y de esta manera para prevenir, ¿no? Lo que es la VIH y también algunas recomendaciones post-exposición. Dentro de lo que es prevención de accidentes, se da ciertas precauciones a las que se les consideran como estándar y se tiene que aplicar en todos los pacientes. Y a ellos se les tiene que considerar que todos los pacientes son potencialmente infecciosos y que sus sangres y secreciones deben ser consideradas como, también como infecciosas. También se tiene que tomar las precauciones que incluye lo que es el uso de guantes para el manejo de sangre, líquidos corporales, así como también para tocar lo que son pieles no intactas o mucosas, como también para lo que es la obtención de muestras sanguíneas y lo importante también, ¿no? El lavado de manos al retirar los guantes entre paciente y paciente. También el uso de lentes, máscaras y batas en caso de procedimientos en los que se anticipe lo que son las salpicaduras. También lo que es el uso de doble guante durante la cirugía, especialmente en pacientes portadores de infecciones que puedan transmitirse por picaduras. También se recomienda el manejo cuidadoso de los objetos punzocortantes, como por ejemplo las jeringas que después de ser utilizadas nunca deben ser reencapuchadas y que debe ser colocado en contenedores, ¿no? Rígidos que estén cerca del lugar donde se encuentre. Dentro de lo que son las recomendaciones post-exposición, tenemos que
considerar que después de que el trabajador de salud haya tenido un accidente, tiene que suspender todas sus actividades, quitarse la ropa protectora y lavarse el área expuesta profundamente con agua, jabón y aplicarse un antiséptico. Ahora, en el caso de que haya alguna salpicadura, alguna mucosa, se tiene que irrigar únicamente con solución fisiológica y posteriormente tiene que acudir a lo que es el servicio de medicina preventiva, donde debe llevarse un registro cuidadoso del accidente, el mecanismo y el lugar. En caso de que se haya tenido una exposición ante un sujeto positivo por VIH, se tiene que proceder a lo que es el inicio de profilaxis por 28 días. Y aquí también es importante explicarles los efectos secundarios del tratamiento. Después, durante los 6 meses posteriores al accidente, el trabajador de salud no puede donar sangre, órganos, y tampoco puede tener relaciones sexuales sin condón. El seguimiento tiene que incluir lo que es la realización de la serología de VIH a las 6, a las 12 semanas y a los 6 meses y también al año. En caso de que presente datos de síndrome retroviral agudo. Ahora, es importante también que los trabajadores de salud deban recibir apoyo psicológico, dada la gran ansiedad que produce, ¿no?, el accidente entre, ya sea en ellos y también en sus familiares. Eh, la valoración preoperatoria para los pacientes infectados por VIH debe ser la misma que el de los pacientes no infectados por VIH, pero aquí hay que tener en cuenta que tenemos que evaluar cuidadosamente algunos aspectos que van a ser un poco más prevalentes en lo que es la población que va a estar infectada por VIH, como por ejemplo lo que es la disfunción hepática, renal, enfermedad de la arteria coronaria, ser un riesgo cardíaco, la coagulopatía, trombocitopenia, neutropenia, el consumo de alcohol u otras sustancias activas, incluyendo tanto o no con lo que es receta, el consumo de drogas, antecedentes de infecciones previas o de colonización con estafilococos resistente a lo que es la meticilina aureus. Esto sobre todo en pacientes que tienen relaciones sexuales con hombres, eh, y también preguntar lo que son sus alérgicas a algunos medicamentos. Algunas complicaciones posoperatorias, vamos a ver que la mayoría de los pacientes con VIH incluso pueden responder de la misma manera que aquellos pacientes sin VIH tras una operación, pero hay algunas complicaciones un poquito más prevalentes, sobre todo por un aumento de riesgo en cuanto a lo que son la presencia de células de CD4 que son inferiores a 50 células por milímetros cúbicos. Y esto va a estar más relacionado a tener más complicaciones a un recuento de células de CD4 por encima de 50 células por milímetros cúbicos. Y de acá vamos a ver las complicaciones como la neumonía, que es la complicación más frecuente entre estos pacientes. Y vamos a ver que si el paciente va a presentar tos, disnea, y debe someterse a una evaluación cuidadosa que tiene que estar guiada por la presentación clínica y lo que es el recuento de células de CD4. También tenemos lo que es la fiebre posoperatoria, en la cual también su presencia y la naturaleza de estos síntomas va a ser también debido a este recuento de las células de CD4. Y otra complicación también puede ser el hipoadrenalismo, que va a ser debido a lo que es el estrés de la cirugía. Y sobre todo esto se va a dar en los pacientes con una enfermedad ya avanzada de este VIH y que va a tener infecciones latentes con lo que es el complejo de Mycobacterium avium o citomegalovirus. Bueno, ahora vamos a continuar con los Coxsackie-virus. Por nombre es Natalie Medina. Y bueno, estos virus pertenecen a la familia de los Picornaviridae y al género de los enterovirus, que a su vez va a comprender más de 90 serotipos. Va a incluir también a los poliovirus, a los ecovirus y a los nuevos enterovirus, así como también a los Coxsackie, que son uno de los más representativos. Estos son virus pequeños de 30 nanómetros
que no tienen envoltura y presentan un genoma de RNA de cadena sencilla y polaridad positiva, siendo el hombre el único reservorio. Estos Coxsackie son de dos tipos, el A, que tiene 23 serotipos y causa un tipo de parálisis flácida por una miositis generalizada, así como también la enfermedad de mano, pies y boca, que vamos a describir más adelante, y la herpangina. Así como también tenemos el Coxsackie tipo B, que presenta 6 serotipos y causa infecciones del corazón. Puede manifestarse como miocarditis, pericarditis, así como afección de la pleura y causar pleurodinia, así como afección a nivel del hígado causando hepatitis o a nivel del páncreas. Entonces vamos a ver un poco sobre la patogénesis de estos virus, y es que principalmente se van a transmitir de persona a persona por el contacto fecal-oral, por la ingesta de elementos contaminados con heces, y en menor frecuencia también por secreciones respiratorias, tanto al toser o estornudar, e incluso se ha descrito que también pueden transmitirse por el líquido vesicular. Estos virus, una vez ingeridos, se van a replicar en los tejidos linfoides submucosos del intestino delgado y en menor medida también en la faringe. Después de esta replicación se van a diseminar a los ganglios linfáticos regionales, dando así una viremia menor. Esta se va a diseminar posteriormente hacia todo el cuerpo, dando resultado la infección de distintos tejidos reticuloendoteliales y múltiples órganos, causando así distintas manifestaciones clínicas dependiendo del órgano comprometido a mayor medida. Como estamos viendo en el gráfico, pueden irse a la piel y podemos evidenciar, ¿no? Por los Coxsackie, el rash, la herpangina, la enfermedad de mano, pies y boca. Si se va al músculo, puede ir al corazón y causar la miocarditis y pericarditis, al tórax, pleurodinia, al cerebro, causar la meningitis, encefalitis, y al hígado, causar hepatitis. Entonces hay que reconocer también que estos virus se van a eliminar por el tracto respiratorio superior durante 1 a 3 semanas y por las heces hasta 3 a 8 semanas, siendo la máxima transmisibilidad la que se produce en las 2 primeras semanas de la infección. Entonces vamos a describir un poco de las patologías más representativas, que son la enfermedad de mano, pies y boca, que ya hemos mencionado que se causan por los Coxsackie tipo A. En cuanto a los serotipos, el A71 y el A6 van a tener una incubación de 3 a 5 días y se presenta más frecuentemente en niños. Se caracteriza por fiebre de bajo grado, vesículas orales en la mucosa bucal y la lengua, que es el enantema, y va a ocasionar problemas esto a la hora de comer, ya que son muy dolorosas. Así como también se pueden evidenciar lesiones a nivel de piel, de forma de máculas o maculopápulas o vesículas cutáneas pequeñas y sensibles, que van a estar distribuidas, como lo dice su nombre de la enfermedad, ¿no? En las manos, los pies, y en algunas ocasiones también se ha descrito en nalgas y en genitales. Estas lesiones por lo general no son pruriginosas y tampoco dolorosas. Además, que con poca frecuencia, pero se ha descrito que puede afectar a nivel del sistema nervioso central, causando encefalitis, y a nivel cardíaco, causando insuficiencia cardíaca. Además, hay una presentación atípica que es causada por el Coxsackie A6, que puede causar lesiones vesiculobulosas con distribución cutánea más amplia y un mayor riesgo de onicomadesis, que es un desprendimiento de las uñas. Luego tenemos la herpangina, que también es causada por el serotipo A, incuba de 3 a 5 días igualmente y presenta un enantema oral con pápulas que progresan a vesículas, que se rompen y ulceran y también son muy dolorosas. Estas se encuentran mayormente en las fauces amigdalares, como estamos viendo en las imágenes, y también en el paladar blando. Y con mayor frecuencia afecta a niños de 3 a 10 años y se puede acompañar con signos orofaringeos como dolor de garganta, fiebre alta y odinofagia. En adultos, sin embargo, muchas veces requiere hospitalización e infección porque va a causar en algunos casos rigidez de cuello, kerning y adenitis cervical, por lo que hay que tener en consideración. El diagnóstico por lo general es clínico y se resuelve espontáneamente en 7 días, lo que reduce la necesidad de pruebas de laboratorio. En cuanto al tratamiento, no requiere uno específico, mayormente se utiliza solo sintomatológico como paracetamol para la fiebre. Sin embargo,
hay excepciones, por ejemplo, la miocarditis aguda que pone en peligro la vida del paciente o infecciones a nivel del sistema nervioso central, que son raras, pero son potencialmente mortales, principalmente esto en niños pequeños y en inmunodeprimidos, entonces también hay que considerarlo. Estas patologías en ocasiones también pueden presentar complicaciones, dentro de las que destaca la deshidratación, así como la romboencefalitis, parálisis flácida, la onicomadesis, la meningitis séptica, miocarditis, miositis orbitaria, pancreatitis, ulceración conjuntival y la onicomadesis, que ya habíamos descrito. Si bien estas patologías que ya hemos visto por lo general no requieren una resolución quirúrgica como tal, es importante considerarlas, conocerlas y saberlas reconocer en los pacientes que vienen por otras patologías, para así poder evitar su diseminación, ya que son altamente contagiosas. Entonces, las recomendaciones para la prevención en cirugía y hospitalización, tenemos que, ya hemos visto que se transmite de manera fecal oral. Entonces, es importante las medidas básicas de higiene, ¿no? Como el lavado de manos, que debe realizarse antes y después de tocar al paciente, antes y después de realizar una tarea de limpieza o asepsia, después del riesgo de exposición a los líquidos corporales, así como también antes de tocar a los alimentos, en el caso de los pacientes, al usar el baño, y en caso de los bebés también recomendar, ¿no?, a los padres y al personal técnico de enfermería que pueda hacer esta labor. En los pacientes que están hospitalizados es importante el aislamiento que se les pueda dar para evitar así la transmisión y los brotes institucionales, así como también las medidas estándar en las visitas médicas. Como también hemos visto, se transmite por vía respiratoria a través de las secreciones. En caso de que estos pacientes requieran cirugía o por otro motivo, se recomienda la utilización de los equipos de protección personal adecuados, ¿no?, las mascarillas, los lentes y también filtros EPA que se han descrito, así como el intercambio frecuente de aire en el quirófano. Entonces, posteriormente aquí tenemos un artículo sobre el tratamiento médico-quirúrgico que se aplicó a un paciente pediátrico por una miositis orbitaria asociada a este virus, Coxsackie. Entonces tenemos un paciente de 6 años que acude a urgencias por diplopía horizontal binocular de inicio subagudo de 1 semana de duración inolora, al cual se le realizó un examen ocular mostrando endotropía del ojo derecho, que es una anomalía visual que consiste en la desviación del globo ocular hacia la región nasal, lo que nosotros conocemos como estrabismo convergente, en este caso unilateral, para la cual se le solicitó un estudio serológico de distintos virus, pero salió positivo Coxsackie, con los valores de inmunoglobulina G y M que estamos viendo en la diapositiva, lo cual era compatible con una infección reciente. Se le solicitó también una resonancia magnética, como estamos viendo en la imagen, y se encontró la miositis orbitaria del recto medial del ojo derecho, para lo cual los médicos decidieron darle un régimen de esteroides orales, 1 miligramo por kilo por día, pero a los 4 meses no mostró mucha mejoría, por lo que se decidió incrementar la dosis. Mejorando así la diplopía, más no el estrabismo. Es que en estos casos se realizó también al cabo de 1 año una cirugía para una resección bilateral del recto medial de 7 milímetros, teniendo así un resultado positivo en este pequeño. Como estamos viendo en la imagen, fue la evolución que tuvo. Y sin embargo, este caso lo traigo a colación porque fue uno de los primeros notificados de miositis orbitaria, que es una complicación de estos virus Coxsackie y que requirió cirugía en edad pediátrica. Van a continuar mis compañeros. Bien, adelante muchachos. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor.
Y ya se mira Juan Carlos, adelante. Sí, doctor, mi nombre es Juan Carlos. Sí, no podía. Bien. Continuando con el virus del papiloma humano. Ya, el carcinoma invasor de cuello uterino. El cáncer de cervix es la segunda causa de mortalidad por neoplasias malignas en la mujer y va a afectar a un grupo de mujeres de 25 a 69 años. Los factores de riesgo son sexualidad, ¿no? El comienzo precoz de las relaciones antes de los 19 años y la promiscuidad sexual. Son dos factores de riesgo importantes. La infección genital por virus es el factor de riesgo más importante. El VPH está muy relacionado con la génesis del cáncer de cuello uterino y con la aparición de displasia cervical. Los tipos más oncógenos de VPH son el 16 y el 18. Tenemos la inmunosupresión crónica. El cáncer de cervix es más frecuente en situaciones de inmunidad deficiente, como en el caso del trasplante renal o del VIH. Tabaco es un factor de riesgo demostrado para cáncer de cervix. Anticoncepción hormonal. Pacientes que toman anticonceptivos orales tienen mayor riesgo de displasia cervical que las mujeres que nunca los consumieron. En déficit congénito de alfa-1 antitripsina. Para esta, la alfa-1 antitripsina parece proteger frente al cáncer de cervix. En cuanto a los tipos histológicos, casi el 90% de los carcinomas de cuello son de tipo epidermoide y constituyen sus dos variedades más frecuentes, el carcinoma de células grandes queratinizado y el de células grandes no queratinizado en la clínica. En la mayoría de los casos va a permanecer asintomática y en etapas tardías el síntoma más precoz y característico va a ser la metrorragia. También puede aparecer leucorrea, que puede tratarse de flujo seroso, purulento, mucoso y en la enfermedad avanzada va a ser fétido. Las pérdidas se hacen continuas al final y la mezcla de sangre y de flujo confieren un aspecto de agua de lavar carne. También pueden tener dolor pélvico, disuria, hematuria, estreñimiento, rectorragia. También otras manifestaciones que pueden observar son presencia de sangrado intermenstrual, postcoital, postmenopáusico, apariencia anormal de cervix y dolor pélvico. En cuanto a la profilaxis y diagnóstico precoz del cáncer de cervix, tenemos la citología cérvico-vaginal o test de Papá Nicolau, que va a ser el método más efectivo en el cribado de cáncer cervical. Debe realizarse de manera sistemática todas las mujeres desde el inicio de sus relaciones sexuales de manera anual. Su uso ha reducido la incidencia y mortalidad del cáncer de cervix. Se deja de realizar en mujeres mayores de 70 años, que en los últimos 10 años se han realizado regularmente sus citologías cérvico-vaginales y cuentan con los últimos 3 resultados negativos, o bien en mujeres que no presenten factores de riesgo. Las acciones que se tienen que tomar son, en una muestra no adecuada, se tiene que repetir el lapso no mayor a 4 semanas, en anormalidad, pero no es cáncer, enviar a clínica de displasias en un plazo no mayor a 6 semanas, en casos de cáncer de cuello uterino, envío clínica de displasias o módulo de colposcopía en un plazo no mayor a 3 semanas. En cuanto a las vacunas, la infección viral persistente con genotipos de VPH de alto riesgo causa prácticamente todos los cánceres de cuello uterino. Los genotipos de VPH de alto riesgo 16 y 18 causan aproximadamente el 70% de todos los cánceres de cuello uterino en todo el mundo. Y los tipos 31, 33, 45, 52 y 58 van a causar el 20% adicional. Tenemos la vacuna tetravalente del VPH, ¿no? La Gardasil, se va a dirigir contra los tipos 6, 11, 16 y 18 del VPH. La vacuna nonavalente va a cubrir los tipos de la tetravalente y aparte el 31, 33, 42, 52 y 58. Y la bivalente, que es la Cervarix, se va a dirigir a los tipos 16 y 18 del VPH. En cuanto a la propagación, las vías de diseminación del carcinoma invasivo pueden ser las siguientes: por extensión directa, por vía linfática o por vía sanguínea. Va a provocar diferentes síntomas según el órgano que afecte. La extensión local se produce hacia la vagina o lateralmente hacia los paramétros por contigüidad. En cuanto a la estadificación, la estadificación del cáncer de cervix va a ser prequirúrgica. Tenemos del estadio 1 al 4. En el estadio 1 va a ser un tumor confinado al útero. Tenemos 1A y 1B. En el estadio 2, tumor va a invadir el estroma cervical, pero no alcanza la pared pélvica o un tercio interior de la vagina, 2A, 2B. En el estadio 3, tenemos que el tumor va a afectar la pared pélvica y o un tercio inferior de la vagina o produce hidronefrosis, 3A, 3B. Y en el 4, el tumor se va a extender fuera de la pelvis o afecta la mucosa vesical o rectal, 4A, 4B. En cuanto al pronóstico, son factores de mal pronóstico
el tamaño tumoral, la profundidad de la invasión tumoral, la invasión linfática y vascular, la existencia de adenopatías. El factor pronóstico más importante va a ser el estadio clínico. En cuanto al tratamiento, va a estar dado según el estadio, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que en el estadio 1A1 se va a preferir histerectomía simple si se ha concluido su vida reproductiva o la conización cervical. En el 1A1, que tiene invasión linfovascular, histerectomía radical modificada y linfadenectomía pélvica, o traquelectomía radical y linfadenopatía pélvica en pacientes que desean conservar fertilidad. En el 1A2 tenemos histerectomía radical y linfadenopatía pélvica o traquelectomía radical y linfadenopatía pélvica en mujeres que desean conservar fertilidad. En el 1B1, histerectomía radical y linfadenopatía pélvica o traquelectomía radical y linfadenopatía pélvica para las mujeres que desean conservar fertilidad, o también la quimioradioterapia. En 1B2 voluminosos y en 2A2 quimioradioterapia. En 2B o 4A quimioradioterapia o también la exenteración pélvica en raras ocasiones. Y en el 4B, quimioradioterapia paliativa o radioterapia paliativa y también con tratamiento paliativo con cuidados para desahuciados. En cuanto a la conización cervical, vamos a tener que esté indicado se va a realizar a las mujeres que se han diagnosticado una lesión no precancerosa, premaligna en el cuello del útero. El objetivo va a ser, es doble el objetivo de la conización. El tratamiento de las lesiones premalignas del cuello del útero, cuya evolución espontánea en algunos casos puede suponer un riesgo de desarrollar cáncer del cuello de útero. Por lo tanto, va a ser un tratamiento preventivo de este tipo de cáncer. Y también va a ser diagnóstico definitivo de la lesión y en casos excepcionales va a permitir descartar la existencia de un cáncer de cuello de útero muy incipiente. En cuanto al procedimiento, tenemos, ¿no? Va a ser la paciente en posición ginecológica, se coloca el espéculo vaginal teflonado o aislante, colposcopía simple y ampliada, se va a delimitar la lesión, infiltración de 5 a 8 milímetros de anestesia en torno a la periferia de la lesión y la zona de transformación, con una profundidad de 1 a 2 milímetros, extracción de pieza quirúrgica con asa de acero inoxidable con una potencia de generador de 30 voltios para las de 1 centímetro y 35 voltios para las de 1.5 centímetros y 40 voltios para 2 centímetros o más. Posteriormente se va a fulgurar el lecho quirúrgico con un electrodo de bola de 3 a 5 milímetros en modo de coagulación hasta mitigar el sangrado. En cuanto a las complicaciones y consecuencias, la mayoría de las veces la conización no va a tener ningún tipo de consecuencia o complicación para la paciente. Cuando aparecen las complicaciones pueden ser inmediatas durante la propia intervención y muy infrecuentes. Tenemos hemorragia y lesiones en paredes vaginales. A corto plazo, durante los días después de la conización, ahí tendríamos también hemorragia que va a ser superior a una menstruación. Infección de la herida todavía es menos frecuente. También se va a manifestar por molestias en pelvis, flujo abundante y maloliente. Y a largo plazo, ¿no? Meses o años tras el tratamiento, consecuencias en la reproducción tenemos el estrechamiento del canal cervical. Excepcionalmente, la herida al cicatrizarse estrecha excesivamente el canal del cuello del útero. Abortos o partos prematuros. El efecto de la conización es controvertido en este tipo de complicaciones que ya de por sí son infrecuentes en la población general de embarazadas no sometidas a conización. Histerectomía simple. Primero se tiene que valorar a la paciente, se le va a realizar en pacientes con estadio de cáncer 1A1. El acceso puede ser vaginal, abdominal y laparoscópico. En cuanto a una histerectomía abdominal, se va a hacer una incisión transversa vertical. En general es cuando el útero es grande y se va a preferir una incisión vertical en la línea media. Las desventajas es que la recuperación y la estancia hospitalaria son más prolongadas, va a haber un aumento del dolor en la incisión, hay mayor riesgo de infección postoperatoria de la herida quirúrgica, mayor riesgo de lesiones ureterales. La histerectomía vaginal. Este acceso se debe elegir si los órganos pélvicos son pequeños, si no se encuentran adherencias extensas y si hay un prolapso de órganos pélvicos. Las ventajas son que la recuperación va a ser más rápida, hay menos días de estancia hospitalaria, costos menores y menor dolor postoperatorio. En cuanto a la histerectomía por laparoscopía, se van a elegir en mujeres con órganos pélvicos pequeños, no se esperan adherencias extensas, un descenso uterino escaso. La desventaja es que los tiempos quirúrgicos son más largos y el precio es más alto. En cuanto a etapas quirúrgicas,
En cuanto a etapas quirúrgicas, la preparación de la paciente se tiene que dar una profilaxis antimicrobiana con cefalosporinas de primera o segunda generación, evacuación del recto con administración de enema, preparación de la piel y la vagina con clorexidina al 4% y alcohol isopropílico 70%. Después se va a realizar la anestesia de la paciente, se va a realizar bajo anestesia general la paciente de cúbito dorsal, el acceso abdominal por una incisión transversa vertical, la exposición, la ateiólisis. En caso de adherencia se tendría que movilizar los órganos para separarlos de las adherencias. Después la ligadura del ligamento redondo, procedemos con la disección del ligamento ancho y se tendría que evitar las lesiones ureterales. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Sandra Yaiki Condori y bueno, voy a continuar con lo que es el tratamiento. En cuanto a lo que es la histerectomía radical abdominal tipo 3, bueno, la histerectomía radical se va a diferenciar de la histerectomía simple, en que en este caso no se van a extirpar también los tejidos blandos circundantes para obtener bordes sin tumor, ¿no? Y este procedimiento va a implicar la ablación radical amplia de los tejidos de los paramétreos y paravaginales, además también de los ganglios linfáticos pélvicos. Está indicada en el cáncer cervicouterino en etapas 1B1 a 2A o para el cáncer endometrial de etapa clínica 2, cuando el tumor se ha extendido al cuello del útero, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es el preoperatorio, hay que tener en cuenta la valoración del paciente primero. Y aquí hay que, en cuanto a lo que es la histerectomía radical, no es apropiada para las mujeres con cáncer en etapa avanzada. Es muy importante también la estadificación clínica, lo cual nos va a permitir, ¿no?, elegir el procedimiento adecuado. En cuanto a lo que es el consentimiento informado, la histerectomía radical puede causar una morbilidad importante y complicaciones a corto y a largo plazo. Y estas se van a producir sobre todo en las mujeres con obesidad, aquellas que tienen antecedentes de infecciones pélvicas o que han tenido intervenciones quirúrgicas abdominales. Y también hay que tener en cuenta aquí las complicaciones transoperatorias potenciales, dentro de las cuales la más importante es la hemorragia aguda. Y también en cuanto a lo que son las complicaciones postoperatorias, aquí estarían, por ejemplo, las fístulas ureterovaginales, la formación de linfoquistes. Y en cuanto a lo que es la preparación del paciente, se va a llevar a cabo la tipificación y pruebas cruzadas de una muestra sanguínea en el caso de que haya una posible no transfusión durante la operación. Y se va a administrar 2 dosis perioperatorias de antibiótico profiláctico de una cefalosporina de tercera generación a intervalos espaciados. Y en cuanto a lo que es cirugía concurrente, bueno, el cáncer cervicouterino en la etapa temprana, a menudo se ha visto, ¿no?, que hay diseminación en lo que es la vía linfática y por tal motivo es necesario extirpar los ganglios linfáticos para evitar, ¿no?, esta posibilidad. Bueno, en cuanto a lo que es el transoperatorio, el primer paso viene a ser la anestesia y posición de la paciente. Y aquí después tenemos el acceso abdominal, que el más frecuente es a través de una incisión media vertical en el abdomen, el cual va a dar una exposición bastante buena, pero lo malo es de que va a prolongar la estancia hospitalaria y va a aumentar el dolor postoperatorio. Acá también tenemos otras incisiones como la incisión de Cherney, que va a ofrecer ventajas postquirúrgicas y va a permitir un acceso a la región lateral de la pelvis, pero
dificultad en lo que es la accesibilidad, en lo que es los ganglios paraórticos. Y la incisión de Van Stiel, que también va a ofrecer una exposición limitada. En cuanto a lo que es la exploración, esta se debe hacer de forma exhaustiva en busca de una enfermedad metastásica y en caso se debe extirpar, ¿no?, los ganglios linfáticos sospechosos y cualquier otra lesión, ¿no?, o si no, hacer una biopsia. El cuarto paso sería el acceso al espacio retroperitoneal y el quinto paso sería el aislamiento del uréter. En cuanto a lo que es el sexto paso, tenemos la creación de espacios. El parametrio que se va a extraer con las piezas de histerectomía se va a encontrar entre el espacio paravesical y el pararrectal. Por eso es importante, ¿no?, la creación de estos espacios para aislar el parametrio y poder realizar la disección. En cuanto al séptimo paso, tenemos la ligadura de la arteria uterina y básicamente aquí, bueno, se va a cortar, ¿no?, lo que es la arteria uterina, la vena uterina subyacente, también puede aislarse, engraparse, ligarse o cortarse. En el octavo paso tenemos la unión de los espacios paravesical y pararrectal. Y aquí se puede hacer la resección parametrial para unir estos espacios por diferentes métodos, por ejemplo, el pinzamiento, corte o sutura, empleo de una engrapadora para anastomosis gastrointestinal, la disección de la porción alta de la pared pélvica lateral con un bisturí electroquirúrgico o el uso de un coagulador bipolar electrotérmico. Y el noveno paso sería la disección del uréter. El décimo, la disección vesical. Se va a hacer aquí la disección electroquirúrgica para liberar la vejiga en dirección distal al cuello del útero y también a la parte alta de la vagina. En el onceavo paso tenemos la eliminación del techo del conducto ureteral. En el doceavo tenemos la resección de los ligamentos uterosacros. Luego tenemos la resección vaginal, la cual también se puede, en cuanto a lo que es la porción alta de la vagina, puede ser pinzada, cortada, ligada con sutura, engrapada o seccionada con un bisturí electroquirúrgico y ligado con una sutura. Luego tenemos la colocación de la sonda suprapúbica, la transposición ovárica y en cuanto a lo que es las etapas finales, básicamente aquí se va a controlar la hemorragia activa después de que se ha retirado, ¿no?, la pieza quirúrgica. En el posoperatorio, aquí hay que tener en cuenta básicamente prevenir las complicaciones tromboembólicas, la alimentación temprana, incluido el rápido inicio de una dieta, ¿no?, de lo que son los líquidos claros. Y también se ha visto como síntomas inmediatos frecuentes lo que es el tenesmo, el estreñimiento y la incontinencia. En lo que es, por ejemplo, las pacientes que sobreviven, ¿no?, a lo que es el cáncer de cuello uterino, que han sido tratados por histerectomía radical, su funcionamiento sexual se ve bastante alterado y no, tiene molestias durante el coito por disminución del tamaño de la vagina. También se puede presentar dispareunia grave y algunas de estas desaparecen, ¿no?, en un rango de 6 a 12 meses. Bueno, en lo que es la histerectomía radical modificada abdominal tipo 2, aquí hay que tener en cuenta 4 diferencias en lo que sería la histerectomía radical modificada tipo 2 de la anteriormente, que ya la tipo 3, que es la más radical. La primera diferencia sería que la arteria uterina se corta donde se cruza el uréter. La segunda, que se va a extirpar solo la mitad medial del ligamento cardinal. La tercera es que el ligamento uterosacro se corta la mitad de su trayectoria entre el útero y el sacro. Y la cuarta es que se retira un borde más pequeño de la porción alta de la vagina. Y las indicaciones básicamente aquí van a ser el cáncer cervicuterino en etapa 1 a 2, que es la más frecuente, pero también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en lo que es la enfermedad preinvasora o microinvasora.
En cuanto a lo que es el preoperatorio, viene a ser parecido a lo anterior. Y en lo que es el transoperatorio, bueno, primero va a estar la anestesia y posicionamiento, ¿no?, de la paciente, luego el acceso abdominal, que se va a dar a través de una incisión media vertical o una transversa. Luego tenemos la disección retroperitoneal, que van a ser semejantes a los procedimientos del tipo 3. Y se va a abrir el retroperitoneo para identificar las estructuras, se va a disecar el uréter y se van a obtener los espacios para vesical y para rectal para descartar la posibilidad de una extensión parametrial, ¿no?, del tumor antes de proceder, ¿no?, a hacer la cirugía menos radical. Luego tenemos la ligadura de las arterias uterinas, que aquí es donde se empieza a diferenciar del procedimiento radical de tipo 3. Y aquí, bueno, la ligadura de la arteria uterina va a ser en el punto donde se cruza con el uréter y así se va a permitir la conservación del riego sanguíneo ureteral distal. Luego tenemos la recesión del ligamento cardinal y la recesión uterosacra. Y la recesión vaginal. Y en cuanto a lo que es el posoperatorio, entonces aquí los cuidados posoperatorios van a ser similares al anterior, pero se han visto menores complicaciones. La desnervación simpática y parasimpática parcial debe ser mucho menos extensa en lo que es la histerectomía radical modificada, y se va a reducir también en gran medida la probabilidad de disfunción vesical, que después de una histerectomía radical tipo 3, la misión también va a ser mucho más pronto que en el anterior procedimiento. Y también se ha visto que se puede retirar la sonda Foley en el segundo día posoperatorio después de un intento de misión, ¿no? Mi nombre es Jennifer Preso y voy a continuar con COVID y cirugía. Bueno, como sabemos, la pandemia de SARS-CoV-2 ha puesto a prueba todos los sistemas de salud a lo largo del mundo. Y en este contexto perioperatorio hay que tener en consideración las medidas de protección personal, la toma de decisiones en situaciones clínicas y la instrumentación de la vía aérea. Entonces, como sabemos, la transmisión de COVID-19 va a ser por tos, estornudo o el habla, que va a generar las micropartículas, lo que va a favorecer la diseminación de los virus. Pero también hay procedimientos quirúrgicos o procedimientos médicos que pueden generar aerosoles, como son la intubación endotraqueal o las compresiones torácicas, desfibrilación o la aspiración previa a la intubación. ¿Qué consideraciones para realizar una cirugía debemos tener durante la pandemia? Y bueno, aún se desconoce el impacto del estrés quirúrgico y la anestesia sobre la predisposición de una nueva infección por COVID-19. En los pacientes posoperados son un grupo especial en los que la infección de COVID-19 puede ser un desafío en el diagnóstico y también tienen una alta tasa de mortalidad. También hay que tener consideraciones especiales en la realización de procedimientos quirúrgicos, como es preferir una técnica de cirugía abierta a una laparoscópica por el riesgo de contagio. En el caso del electrocauterio utilizado para la cirugía laparoscópica, puede producir grandes cantidades de humo y este va a producir un aerosol que no va a ser sencillo de los componentes no se puedan desactivar. También hay que tener cuidado con las enfermedades oncológicas, que se deben realizar seleccionando cuidadosamente qué tipo de cirugía y a los pacientes, y también de acuerdo al estado físico por el ASA. Entonces, bueno, vamos a empezar con la planeación preoperatoria. Bueno, en el protocolo preoperatorio se debe tener que todos los pacientes sanos que no representan una urgencia quirúrgica deben tener tanto su PCR y su tomografía. Todos los pacientes deberán tener, y esto a pesar que haya un retraso en el manejo de la urgencia. En el caso que haya un retraso en tanto la disponibilidad de la prueba, se debe pedir aunque sea una radiografía o una tomografía de tórax. En los pacientes que se descartó COVID-19, deben ser trasladados a un quirófano de preferencia por una ruta diferente a los de COVID-19 positivos. Y los pacientes
con síntomas sugestivos de COVID-19 que presenten en urgencias con requerimientos quirúrgicos de atención inmediata deberían ser tratados como casos sospechosos hasta que se demuestre lo contrario. El traslado de los pacientes infectados o sospechosos a quirófano debe ser planeado y coordinado por el Servicio de Seguridad del hospital para asegurar un bloqueo en los pasillos y elevadores. Los pacientes deben ser acompañados por un personal de enfermería y también utilizando los equipos de protección personal. Al terminar el traslado, la ruta por donde se moviliza el paciente debe ser desinfectada con una solución de cloro de una concentración mayor al 0.1% con un tiempo de contacto por lo menos de 1 minuto. Y se debería designar una sala especial para los pacientes COVID-19 positivos. Y esta sala debe tener una presión negativa y de preferencia ser la más cercana a la entrada de los quirófanos para así agilizar los protocolos. También se le debe realizar una evaluación preanestésica y esta va a contar para detectar tanto los factores de riesgo o los datos clínicos en el momento de detectar pacientes con sospechas de COVID-19. Las medidas de protección en el quirófano. Todo paciente sometido a este procedimiento quirúrgico debe ser tratado como un caso sospechoso hasta que se pruebe lo contrario. Y para ello también el personal debe realizarse una correcta colocación de los equipos de protección. Y eso va a ser retirarse todos los objetos personales, dejar los anteojos y en el caso de personas que tengan cabello largo deben ser recogido mediante una coleta. Asimismo, en ese momento de tener una hidratación del personal y del servicio sanitario, también usar un calzado, botas plásticas, realizar el higiene de manos y usar también con alcohol en gel, colocar un primer par de guantes, colocarse gorro quirúrgico, colocarse cubrebocas, colocarse el equipo de protección ocular y también colocarse la bata quirúrgica y un segundo hasta un tercer par de guantes. Consideraciones durante el transoperatorio. Bueno, en el caso de la cirugía laparoscópica, es un tema que ha sido ampliamente discutido a nivel mundial. Tiene sus ventajas y sus desventajas. En las ventajas hay una disminución de tiempo de estancia intrahospitalaria. En el caso de los pacientes que han dado positivo al COVID, de tratarse de este procedimiento son menos traumáticos y puede resultar un incremento de la supervivencia y recuperación. La cavidad abdominal del paciente funciona como una barrera física entre el cirujano y un posible contagio y permite una mayor distancia espacial entre el paciente y cirujano. Pero las desventajas surge que el neuroperitoneo insuflado tiene una gran concentración de partículas y hace un posible incremento en el tiempo quirúrgico. Y el uso del equipo específico va a disminuir la fuga de neuroperitoneo y lo que va a aumentar tanto los costos y los recursos. Y el retiro de las piezas quirúrgicas como los trocáneos o en el neumoperitoneo pueden llegar a ocasionar lesiones que estos van a incrementar la morbilidad. Y va a resultar más complicada la filtración de las partículas aerosolizadas en la cirugía abierta en comparación con la cirugía laparoscópica. Entonces, ¿qué se recomienda? Disminuir el uso de energía avanzada. Y eso se ha estudiado que hay una posibilidad de aerosolización de las partículas en el uso de electrocautero monopolar, bipolar o láser o energía ultrasónica. También se debe disminuir la insuflación del neuroperitoneo y mantenerla al mínimo para reducir los riesgos de aerosolizar los virus. También mantener en todo momento un circuito cerrado. Y eso se recomienda para el intercambio mínimo de los instrumentos durante el procedimiento. Asimismo, evitar dentro de lo posible la posición de Trendelenburg para disminuir las repercusiones fisiológicas que tiene el neumoperitoneo en el sistema respiratorio y circulatorio. Y el personal que se encuentre dentro del quirófano debe comunicarse de manera activa y clara sobre los procedimientos que está realizando para así disminuir los accidentes. En el caso de la cirugía de urgencia, se han centrado en enfocar los esfuerzos para brindar al paciente la atención quirúrgica oportuna y tomando en consideración. Y entre ellos tenemos como cirugías de urgencia, la enfermedad hemorroidal, los abscesos perineales, una apendicitis, una diverticulitis, una colecistitis aguda. También, al terminar toda la cirugía, debe haber un adecuado retiro del equipo de protección personal. En el caso es limpiar los guantes externos y con una toalla desinfectante, remover las botas quirúrgicas, retirar la bata, realizar el higiene de los guantes internos con alcohol y gel, retirar la máscara facial, también el higiene de los guantes con alcohol gel,
remover el visor o los anteojos. También realizar retirar el gorro quirúrgico y el cubrebocas, y también retirar guantes internos otra vez con alcohol en gel. Retirarse los guantes internos y colocarlos en una bolsa roja, lavarse las manos con agua y jabón. Y en el área negra, retirar el uniforme quirúrgico hospitalario desechable y retirar un segundo par de botas y depositarlo en la bolsa de basura. Y por último, rociar en cloro la suela de los zapatos y botas quirúrgicas y realizarla en el baño si es posible. Las consideraciones durante el postoperatorio. Bueno, en el caso de hay complicaciones de evolución postquirúrgicas, se ha hecho un estudio que se realizó en la ciudad de Wuhan, donde se revisó de manera retrospectiva a los pacientes que se encontraban en un periodo de incubación de COVID-19, lo que llevó, se reportó que un 44% de ellos requirieron admisión a unidades de terapia intensiva y el 20% de ellos falleció. Dentro de las complicaciones postquirúrgicas más frecuentes fue la falla respiratoria, ha hecho que un shock, una arritmia, una lesión cardíaca aguda, una lesión renal aguda. Los pacientes de alto riesgo desarrollaron fiebre o tos posterior a la cirugía y requirieron una tomografía de tórax o una PCR. También hubo un mayor riesgo de trombosis venosa profunda, por lo que se les debió dar una tromboprofilaxis adecuada. También los pacientes con una adecuada evolución postquirúrgica se les puso un cuarto de aislamiento con una vigilancia adecuada, y los criterios dependieron tanto de cómo se encontraba el paciente, también si sus 2 pruebas consecutivas de PCR eran negativas, y si el aislamiento preventivo en su domicilio 7 días más. Indicaciones que se le dieron para el cuidado ambulatorio de los pacientes. Entonces, para disminuir el riesgo de infecciones en los pacientes sanos y disminuir el uso de los recursos, el paciente no tenía ninguna contraindicación que requiera manejo intrahospitalario, lo que será reducir el mínimo de sustancia y así otorgarle seguimiento postoperatorio de manera ambulatoria. Para ello se utilizó la telemedicina, que se convirtió en herramienta para hacer el seguimiento de los pacientes y una relación médico-paciente a distancia. El cirujano deberá prever también evitar el contacto posterior, por lo que se le recomienda el cierre de las heridas con un uso de sutura subcuticular con una sutura absorbible para evitar el retiro de puntos en el futuro. Será vital la importancia comunicar a todos los pacientes datos de alarma que debe realizar en caso de presentar un cuadro de COVID-19 o si por el procedimiento quirúrgico que se le ha realizado. Y en el caso de los pacientes con una infección de COVID-19, deberán seguir su manejo postoperatorio en casa y se deben explicarle todas las medidas de seguridad y precauciones según lo que brindó la OMS. Siguiente. Bien, continuamos con lo que es el dengue, ¿no? La cirugía y el dengue. Yo soy Ana María Paza. Bueno, sabemos que el dengue es una enfermedad febril causada por la infección de uno de los 4 virus del dengue. Y está dada por el mosquito Aedes aegypti. Dentro de esta enfermedad podemos mencionar que cada año hay 390 millones de infecciones por el dengue, de los cuales solo 96 millones son clínicamente evidentes, por lo que la mayoría de las infecciones son asintomáticas. En el curso y en la fase de la enfermedad tenemos que el periodo de incubación es de 3 a 14 días, el inicio de desarrollo de los síntomas es de 4 a 7 días después de la picadura. Sabemos que tiene 3 fases, la fase febril, crítica y de recuperación. En la fase crítica tenemos en el examen clínico una fiebre mayor de 38.5 grados que dura de 3 a 7 días. También otros síntomas puede haber como dolor de cabeza y dolor retroocular en el 70% de los casos, mialgia y artralgia también, síntomas intestinales, vómitos, dolor abdominal, diarrea, náuseas. Dentro de los dermatológicos, como se puede ver en la imagen A, se puede ver una erupción macular o maculopapular. Dentro de los signos respiratorios se puede encontrar tos, dolor de garganta, congestión nasal.
En general, los pacientes en esta fase de la enfermedad suelen recuperarse sin complicaciones, ¿no? Dentro del examen físico, lo que se puede encontrar es las lesiones tipo maculopapular que ya he mencionado, en el tórax, como se puede ver en el dibujo, o también en las extremidades. También se puede encontrar petequias o equimosis, donde se puede ser descubierto haciendo el torniquete, ¿no? Que muchos lo conocemos. También se puede encontrar dentro del laboratorio leucopenia, trombocitopenia, el aspartato transaminasa elevado, las enzimas hepáticas también. Se puede encontrar también linfadenopatías en el examen físico, hepatomegalia y en realidad dentro de los primeros días de la infección requiere una atención oportuna a la enfermedad, ya que ahí puede haber fugas vasculares significativas y puede haber una reducción del volumen intravascular y disminución de la perfusión a los órganos. En la segunda fase es la fase crítica. En la fase crítica dura de 24 a 48 horas. Esta fase va a iniciar cuando la fiebre va a bajar. En esta fase va a haber lo que se puede ver es la extravasación del plasma, cuya manifestación más grave es el choque. Dentro del examen físico vamos a ver hemorragias y extravasación de líquidos. Ahí podemos ver epitaxis, gingivorragia, metrorragias en las mujeres, o también hematemesis o melena. También puede haber derrame pleural o ascitis. Se puede ayudar al examen laboratorio con un hematocrito alto, una leucopenia, plaquetas van descendiendo hasta alcanzar valores muy bajos. Las hemorragias, si son muy graves, se va a ver una leucocitosis con una neutrofilia. También se debe hacer se debe contar con el apoyo de imagenología, dentro de ellas la radiografía y la ecografía abdominal. Y en esta fase se debe buscar activamente las complicaciones. En la fase de recuperación, pues en general, si el paciente pasa a esta fase, pues en general se va a ir mejorando su estado general hemodinámico, como va a estabilizarse, ¿no? Y lo que sí se va a encontrar en esta fase va a ser las islas blancas, las manchas en islas blancas en un mar rojo, como se ve en la figura. Bueno, aquí les puse la clasificación de la OMS del 2009 y para que lo tengan presente. Y en cuanto a la atención y el tratamiento del dengue, pues se debe prestar importancia desde la anamnesis, el examen físico, hacer un muy buen examen físico, los exámenes de laboratorio que ya han sido mencionados en cada fase. Dentro de los exámenes adicionales podemos mencionar la imagenología, que debemos siempre apoyarnos de la ecografía y de los rayos X. Dentro de otros también determinar la urea, la creatinina y las enzimas cardíacas y el examen, también la glucemia. En el diagnóstico y evaluación de la fase y de la gravedad de la enfermedad, tomando en cuenta toda esta evaluación mencionada ya antes, se debe responder a las siguientes preguntas, ¿no? Si es dengue, en qué fase del dengue está, si hay signos de alarma, cuál es el entorno hemodinámico de hidratación, si está en choque, si hay presencia de infecciones, si requiere hospitalización. Y el tratamiento, pues primero se debe hacer la notificación epidemiológica, determinar los valores del IgM a partir del sexto día, y los tratamientos se pueden hacer en el hogar o remisión, se puede hacer una revisión para manejar al paciente en el hospital, o si se requiere un tratamiento de urgencia y remisión a emergencias. Les puse un caso clínico que lleva por título un artículo coexistencia de apendicitis aguda y fiebre por dengue. Bueno, en este caso clínico pues se trata de un paciente de 18 años de edad que acude a emergencia por fiebre de 5 días, de evolución, dolor retroocular, artralgias, mialgias y dolor abdominal. La fiebre en la hospitalización se le detectó de 38.5 grados, que persistió. La frecuencia cardíaca es 106 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria 21 latidos por minuto. También presentó náuseas, vómitos con contenido gástrico en una ocasión. Tiene dolor abdominal que fue del tipo cólico, intermitente, migratorio y pulsátil. Dentro del examen laboratorio se encontró trombocitopenia en concentración. La proteína no estructural 1 dio positivo en suero por medio de una prueba rápida y específica para el virus del dengue.
En la hospitalización, el primer día se le dio un manejo en general, ¿no? Con soluciones intravenosos, con inhibidores de la bomba de protones, el control térmico con medios físicos, y también se le indicó estudios de laboratorio. Al segundo día, el paciente presenta persistencia de dolor abdominal y aumento de la intensidad, localizándose en la fosa, en la fosa ilíaca derecha. Y los signos de Romsing y Dumping fue positivo. Alguna persistencia en la trombocitopenia, una leucopenia. En la ultrasonografía de abdomen, como vemos en la imagen, se ve una imagen de proceso inflamatorio apendicular agudo y presencia de apendicolito en su interior. Bueno, este es el cuadro que nos compara, ¿no? Los signos y síntomas, los hallazgos del laboratorio entre una apendicitis aguda y un dengue más un dolor de abdomen agudo, donde podemos ver que dentro de las manifestaciones, la fiebre, anorexia, vómito, dolor abdominal, en realidad en ambas patologías son lo mismo o lo presentan. Dentro del laboratorio, en la leucocitosis, vemos, en la apendicitis aguda vemos una leucocitosis, mientras que en el dengue con un dolor abdominal agudo, una leucopenia. En las plaquetas, apendicitis, no hay cambios, en cambio en el abdomen, en el dengue con abdomen agudo, sí hay. En el hematocrito, en el apendicitis no hay cambios, mientras que en el dengue más abdomen agudo puede o no haber hemoconcentración. La proteína C reactiva más de 10 miligramos por dilitro en el apendicitis, y en dengue más abdomen agudo menos de 12 miligramos por dilitro. Y bueno, en la ecografía, pues en la apendicitis se va a ver datos de inflamación apendicular, mientras que en el dengue pues no puede o no haber. Bueno, en el diagnóstico, pues se diagnosticó a esta paciente con una apendicitis aguda con coexistencia con fiebre por dengue. Se le hizo una apendicectomía con técnica de tipo Pouchet. Se le hizo una anatomía patológica donde salió apéndice ulcerada con infiltrado de neutrófilos. Y bueno, en la discusión, pues en realidad hay muchos pacientes que pueden presentar dolor de abdomen y a la par coexistir con una apendicitis, ¿no? Con una apendicitis aguda. Y se cree que este proceso de la enfermedad del dengue puede activar el proceso ya de la apendicitis. Y la OMS en general recomienda siempre hacer un seguimiento de la biometría hemática, donde ahí se hace el control de la hemoglobina, hematocrito, recuento de plaquetas y el uso de imagen como es la ultrasonografía y los rayos X. Ahora seguimos con lo que es bioseguridad. Mi nombre es Yulisa Chacón. Vemos en sí que la OPS señala la bioseguridad como el conjunto de medidas destinadas a proteger la salud y seguridad del personal que elabora frente a riesgos provenientes de agentes biológicos, físicos y químicos. Es decir, comprende estrategias, acciones o procedimientos que deben ser considerados para evitar o prevenir los efectos o los riesgos presentes en el área de trabajo. Entonces tenemos los principios básicos de bioseguridad, la universalidad, que es las medidas de involucrar a todos los pacientes. Todo el personal debe seguir las precauciones estándares para prevenir más que todo la exposición de piel, mucosas en todas las situaciones que puedan originar accidentes, estando no previstos estos, ¿no? También estas precauciones deben ser aplicadas para todas las personas. El uso de barreras es más que todo para evitar la exposición directa a sangre u otros fluidos potencialmente contaminados mediante la utilización de estos adecuadamente, y que no evitan exactamente todos los accidentes de exposición a estos fluidos, pero sí disminuyen las consecuencias de estos riesgos. Y los medios de eliminación de material contaminado es el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados con los cuales los materiales utilizados son depositados y eliminados sin riesgo. Para las precauciones universales, más que todo se aplica en todas las situaciones en las que se manipula sangre, fluidos corporales, secreciones y elementos punzocortantes. Entonces tenemos que evitar contacto con sangre y otros fluidos, el uso de guantes, de uniformes o delantales protectores, restricción a trabajadores con lesiones, el lavado de manos, el uso de mascarillas, el manejo de residuos peligrosos con riesgo biológico y el manejo de elementos cortopunzantes, ¿no? El lavado de manos es el método más eficiente para la disminución del traspaso de material contaminado de un individuo a otro. Se elimina la mayoría de los contaminantes patógenos y más que todo se debe de tener una llave mezcladora de agua caliente y fría
con palanca para comandar con codos o pies, el dispensador de jabón líquido y no se recomienda el uso de secador de aire por su lentitud y riesgo de contaminación. También tenemos diferentes tipos de lavado, el corto social, el clínico o hospitalario y el quirúrgico, ¿no? En el quirúrgico sabemos que se debe retirar, igual que los demás, todos los accesorios de las manos, abrir los grifos y mojar las manos, muñecas y antebrazos. Entonces se coloca el jabón, se fricciona las uñas, manos y codos durante 5 minutos cada uno con un cepillo, puede ser o no. Este paso puede dividirse en 2 etapas de 2 minutos y medio cada uno, intercalando en el enjuague durante 2 minutos. Se escurre sin juntar las manos y no se sacude. Y secar con toallas estériles de un solo uso, o de lo contrario, no secar y mantener las manos hacia arriba, ¿no? Entonces ahí tenemos los diferentes tipos de lavado de manos. ¿Cuándo realizar el lavado de manos? Es muy importante estas 5 etapas. Antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después el contacto con el entorno del paciente. También tenemos las barreras de protección. Los guantes más que todo sirven para la disminución de transmisión de gérmenes de un paciente a través para el personal de salud. No es sustituto del lavado de manos, es imprescindible para todo procedimiento que implique contacto con sangre y otros fluidos corporales. Una vez colocados, no debe tocar ni áreas corporales que no estén libres de contaminación. El empleo de doble guante es una medida eficaz en la prevención de contacto con sangre y fluidos, y es importante el uso de la talla correcta, ya que si son muy estrechos o muy grandes, favorecen a la ruptura. Ahora, las mascarillas también, más que todo para prevenir la transmisión de microorganismos que se propagan a través del aire. Tenemos diferentes tipos: el respirador de partículas biológicas, mascarillas simples para polvo, las quirúrgicas y respiradores para polvo industrial. Entonces se deben colocar cubriendo la nariz y boca, mantenerla colocada dentro del área de trabajo y mientras se realiza la actividad, evitar la manipulación una vez colocada. Se debe utilizar en áreas de bajo riesgo, como procedimientos invasivos que implican riesgos de salpicaduras, o de alto riesgo, como es en la transmisión para TBC, en emergencias, servicios de neumología, etc. Tenemos también los lentes protectores. Se debe utilizar como forma de protección, ¿no?, para los ojos, adaptable al rostro, y debe cubrir completamente el área ocular. Más que todo se utiliza en la atención de emergencia quirúrgica, sala de operaciones, centro obstétrico, y el gorro es para evitar que el cabello no libere posibles microorganismos contaminantes al usuario. Tenemos los mandiles o mandilones largos. Está indicado en todo procedimiento donde hay exposición a los líquidos de precaución universal, drenaje, excesos, etcétera. Deben cambiarse inmediato una vez que se haya contaminado o que haya terminado la intervención. Hay diferentes tipos: el mandil común, que se utiliza cuando está con el paciente; el mandil limpio para, por ejemplo, curación de heridas, etcétera; el mandilón estéril para procedimientos quirúrgicos, uso de sala de operaciones, UCI, partos; y el impermeable también para sala de partos, sala de operaciones, etcétera. Bueno, siguiendo con las medidas de bioseguridad, soy Carolina Chacón. En los ambientes tienen que tener una adecuada ventilación y iluminación. Esto más que todo para prevenir las transmisiones de infecciones por vía aérea, como el TBC o las infecciones respiratorias. La separación de la cama tiene que ser por lo menos 1.5 metros y el recambio de aire tiene que ser 6 veces por hora. El ingreso de luz preferentemente tiene que ser luz natural durante toda la jornada de trabajo. También, hablando de las infecciones, esterilización o descarte adecuado de los instrumentos, luego de usarlos, siempre se deben desinfectarlos, esterilizarlos antes y de descartarlos incluso, y antes de reutilizarlos. Se debe sumergir en material no descartable luego del uso, como las tijeras o las pinzas, una solución detergente, lavado, desinfección según el tipo, ¿no?, como también esterilización por calor seco. No se debe colocar tampoco material no descartable ni hipoclorito de sodio, y al servicio de centro quirúrgico se debe realizar el prelavado de instrumental utilizado en la cirugía. Luego su transporte tiene que ser un recipiente hermético al área central de esterilización, y el material quirúrgico termolábil, como un laparoscopio, tiene que ser sometido a una desinfección de alto nivel. Para ello siempre el personal debe vestir con su gorro, lentes protectores, mascarillas, guantes quirúrgicos, y siempre con los recipientes adecuados, ¿no?, con agua estéril y desinfectantes como el glutaraldehído al 2%. Dentro de la delimitación de las áreas, las plantas de los servicios clínicos se han diseñado para que faciliten la ejecución de las actividades de prevención y control de infecciones. Entonces, todos los procedimientos de atención directa requieren de una preparación previa, que va a consistir en reunir el material necesario o realizar algún procedimiento previo. Por esto, los servicios tienen que contar con áreas diseñadas que expliciten bien los lugares, ¿no? Entonces, donde se realizan los procedimientos de atención clínica es el área limpia, y donde así como los recintos donde se almacena ya transitoriamente el material que se utiliza en los pacientes, es el área sucia. Esta separación más que todo va a colaborar para facilitar las actividades clínicas, reducir riesgo potencial de contaminación.
Dentro de la descontaminación y limpieza adecuada en ambientes, esto nos va a garantizar la eliminación de agentes infecciosos en ambientes como los pisos, las paredes, las ventanas y los servicios higiénicos. Todo servicio debe tener siempre un recipiente con hipoclorito de sodio al 1% para realizar la desinfección. En caso de que se derrame algún material contaminado, rociar sobre la superficie un volumen de hipoclorito de sodio que sea proporcional al que sea derramado. El material, dentro del manejo del material punzocortante, luego de haber utilizado se coloca en recipientes de paredes rígidas con tapas de seguridad que estén bien rotuladas y más que todo para ya su posterior disposición. Esto nos ayuda a evitar accidentes laborales y es obligatorio desechar los materiales como las agujas, los bisturís en estos recipientes. Y también se recomienda no reencapuchar las agujas, no doblarlas, no romperlas, no manipular la aguja para separar la jeringa y, de ser posible, siempre utilizar pinzas para manipular este tipo de instrumentos. Los recipientes descartadores tienen que estar próximos al área de trabajo y bien rotulados y no tienen que estar totalmente llenos, ¿no? Luego también vamos a tener dentro del manejo y eliminación de los residuos hospitalarios la clasificación. Cada servicio tiene que clasificar sus residuos como material biocontaminado, especial y comunes, ¿no? Entonces tenemos 3 tipos. La clase A, que es el residuo biocontaminado, va a tener 6 tipos, como el A1 es la atención del paciente, el 2 es el material biológico, el 3 que ya son bolsas de contenido de sangre humano y hemoderivados, el 4 residuos quirúrgicos y entomatológicos, el 5 material punzocortante, 6 animales contaminados. Y en el clase B tenemos residuos especiales como residuos químicos peligrosos, farmacéuticos, radiactivos, y el 3 y el C, que son residuos comunes, que son generalmente por actividades de administración generales que no corresponden a ninguna de las anteriores categorías que hemos visto y no presentan un peligro para la salud. Dentro de las bolsas tenemos la bolsa roja para material biocontaminado, la negra para material común y la bolsa amarilla para material especial. Luego, dentro de las normas de bioseguridad para la cirugía y hospitalización, dentro del personal de cirugía las que debe seguir es el personal debe utilizar el servicio, el jabón líquido y clorexina con seca de papel de toalla luego de cada atención, utilizar permanentemente el EPP, procedimientos invasivos se puede agregar ya lentes de protectores, guantes y delantal plástico, utilizar el equipo de aspiración mecánico, evitar la manipulación directa. También cambiar oportunamente los recipientes y drenajes, ¿no? Que son utilizados en los pacientes, clasifica la ropa médica como contaminada y sucia, la contaminada en bolsa roja y la sucia en bolsa verde, enviar las muestras de laboratorio en recipientes adecuados, las de patología o tejidos órganos en recipientes con el concentración adecuada de formol y bien tapadas y rotuladas, el material también contaminado con fluidos corporales debe estar en una bolsa roja, efectuar la desinfección y limpieza en las heridas quirúrgicas correctas, con disoluciones adecuadas de desinfectantes. También procedimientos, siempre hay que manejar el equipo instrumental siguiendo las técnicas asepsia, utilizar la mesa de malla en la transición de los materiales, utilizar la portaagujas y la pinza en la disección de las suturas, siempre colocar el mango, el bisturí con hoja sobre la mesa de malla en la transición, nunca pasarla directamente, ¿no? Tampoco no estar distraído, que hay que practicar la cirugía, no realizar la cirugía cuando se en caso de que ya se realice un hinchazo o herida, se retira los guantes tan pronto como el procedimiento lo permita, deje sangrar y lavarse con agua con jabón abundante, ¿no? Y avisarlo al jefe de salud ocupacional. Y ya dentro de la hospitalización, usar guantes para realizar toma de muestras de sangre, curaciones, baño de paciente asociado, también lentes protectores, materiales, ¿no? Si se va a realizar procedimientos donde va a haber salpicaduras. Antes de tomar las muestras de sangre, emplear técnicas correctas, enviar al laboratorio con sus tubos sellados y rotulados, ¿no? En gradillas que no se rompan. Y realizar todos los procedimientos empleados con las técnicas asépticas, los métodos correctos, tener en cuenta la disposición de los residuos recipientes, no arrojar al suelo los residuos, ¿no? También ya en accidentes laborales, más que todo esto se denomina cuando está en contacto con sangre o fluidos corporales que lleva una solución de continuidad o un contacto con mucosas o piel, ¿no? Entonces todo trabajador va a estar expuesto a secreciones y fluidos potencialmente contaminados, ¿no? Y entonces la prevención de estos accidentes laborales va a involucrar poner en práctica a todo momento estas precauciones de seguridad, ¿no? Y hay que estar previamente inmunizados o vacunarlos de acuerdo a los accidentes que se tengan. En precauciones, a todo paciente, a todo material va a estar considerado potencialmente infectado. Entonces, lesiones que hayan sido como punzocortantes, que es potencialmente infectadas, se tiene que lavar inmediatamente con agua y jabón y previamente presionar el borde de la herida para facilitar la sangre de la herida si es necesario colocar un apósito y en caso de que haya exposición en ojos, lavarse de inmediato
después de enjuagarlos con solución salina. También cuando está manchado con sangre o secreciones, lavarse minuciosamente con jabón la zona, y si se decide que la lesión es significativa, se debe seguir la evaluación del paciente previa consejería, realizar pruebas de VIH y hepatitis B y reportar el accidente al responsable de bioseguridad de establecimiento. Esta sería nuestra bibliografía y eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Un ratito, por favor. Bien, ¿alguna pregunta a las exposiciones o al caso clínico o los casos clínicos? Bueno, como han observado, la tendencia humana pues es a la fabricación o creación, no sabemos bien. El otro día estaba viendo un documental presentado por el History Channel respecto al origen del COVID-19 y le echaban la culpa a los murciélagos, al famoso pingolín, que dice pues que es el que tenía los virus y tanta vaina, ¿no? Pero la evidencia hace ver como que estos virus hubieran sido creados en el laboratorio. Justo estaba leyendo también la encíclica del Papa Francisco, las dos últimas que ha escrito, ¿no? Signore mio, y ya hacían mención pues a la Tercera Guerra Mundial, la guerra bacteriana o biológica, cuya finalidad es simplemente, según el Papa Francisco, eliminar a los más pobres del mundo. Bueno, hay muchas cosas que están sucediendo. Lo cierto es que también en lo que significa la vacunación de algunos pacientes que han tenido coronavirus también han sido con mucha reacción, es decir, como que no han habido las fases de ensayo. El mismo manejo de los pacientes quirúrgicos, que en ocasiones ha sido pues algo cambiante porque no se sabían, no se conocía bien la enfermedad. Y bueno, dentro de todo esto hay algo de controversia todavía, como que hubiera habido una gran mentira en lo que es la Organización Mundial de la Salud, ¿no? El tiempo lo dirá. Nuestra misión como médicos y ustedes como futuros médicos es ir a la verdad sobre todo, ¿no? Y nuestra misión, ya que nuestra universidad es católica de Santa María, tiene una tendencia marianista bien marcada, pues ese debe ser nuestro comportamiento, ¿no? Muy bien, jóvenes. Les agradezco su atención. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Bueno, les comento que cuando hacíamos los seminarios así en físico, la asistencia máxima que teníamos en los seminarios era 30, 25 personas. Y según estoy observando, ahora estamos casi igual. O sea, no hay la cantidad de alumnos que desearíamos estén en los seminarios, ¿no? Acá dicen 47, por lo menos. Bueno, si ese es el número, en buena hora.
Desearles suerte a jóvenes para el día del examen, que sé que va a ser el día martes próximo, martes 2, y que den un buen examen. El primer examen siempre es fundamental. Yo creo que así lo van a hacer, y cualquier cosa, cualquier consulta, duda que quieran respecto a mi persona, pueden comunicarse conmigo. Lourdes, su delegada, tiene mi número. Cualquier consulta que quieran hacerme, me avisan, me pasan la voz. El semestre pasado fui tutor del semestre 7 de cirugía justamente, y en este semestre impar no estoy como tutor, pero esperemos que en los próximos años continuemos, porque es una labor bien importante, bien interesante respecto a lo que es tutoría actualmente. Nuestra universidad está atendiendo ya a la normalidad. Habrán escuchado ustedes, les habrá llegado también a sus correos. Están haciendo ya un protocolo, un reglamento de protocolo de presencia de alumnos y docentes en la universidad, sobre todo para aquellos últimos años donde ya son necesarias las prácticas. En lo que es medicina también yo me imagino que esto va a ser así. Por lo menos ahorita tenemos internos trabajando en hospitales y residentes dependientes de nuestra universidad también, ¿no? Entonces espera que dentro de poco tengamos también a nuestros alumnos. La recomendación por mi parte, ¿no? Sigan trabajando la guía de prácticas que les hemos enviado. El corolario de esto es de que siempre les menciono que en los últimos 8 exámenes ya del ENAM, el curso de cirugía, las preguntas de cirugía han sido las que han tenido el más alto porcentaje de respuestas favorables positivas. De tal manera que los máximos puntajes en los últimos 8 exámenes del ENAM han sido en cirugía jóvenes. Esto evidentemente habla de nuestra humilde participación en lo que es el curso de cirugía, del cual era yo coordinador, y ahora está de coordinador el doctor Montánchez, puesto que yo soy presidente del Tribunal de Honor, no puedo ocupar ese cargo. Entonces, se está trabajando muy bien. Esperemos que esto siga igual en este curso de cirugía, y bueno, en lo que significa nuestra guía de prácticas, que humildemente siempre se las menciono, es para los pacientes, porque ustedes van a saber enfrentar a un paciente. Muy bien, muchachos, estamos entonces viéndonos el día del examen, y a los que continuemos en las prácticas nos seguimos viendo también. Bien, a todos ustedes, gracias por su presencia en el seminario. Solamente como una última recomendación, siempre tengan cuidado, sobre todo de las normas de bioseguridad que han mencionado muy bien sus compañeros. Ahora están mucho más rígidas, que hay que ser mucho más rígidos, sobre todo cuando vayan a enfrentar al hospital y a lo que sean pacientes COVID o de otro tipo. Y la experiencia triste que tenemos en la facultad es que 2 de nuestros alumnos, uno era hijo de un colega médico, cirujano todavía en mi hospital, y el otro la otra era, porque era mujercita, era hija de un señor trabajador de la gerencia de mi hospital, una persona muy correcta, y ambos tenían pues un apego mucho hacia lo que significa UCI o SIN. La damita, por lo menos, en un procedimiento muy simple, teóricamente se punza el dedo, y cuando le hacen las pruebas pues al paciente portador de hepatitis B, en 3 días ya la pequeña no estaba en este mundo. Hizo una insuficiencia hepática pero fulminante. Y en el caso del varón, era interno en el Hospital Goyeneche, y no sabemos por qué motivo no se había vacunado para la hepatitis B, porque todos los internos, antes de iniciar el internado, incluso de pasar a la parte clínica,
tienen que vacunarse. Por algún motivo no se vacunó. Lo cierto es que hizo la enfermedad de hepatitis B igualito, falleció. De la Facultad de Odontología me abordaron justo para ver esto sobre el tema de las vacunaciones para hepatitis B para sus alumnos de los últimos años de odontología. Yo les manifesté cuál era más o menos el protocolo al doctor Gallegos, ¿no?, que es el decano de esta facultad. Justo al inicio de la pandemia le dimos, pocos meses antes, llegaron a hacer los contactos y todo lo demás y al parecer a los alumnos de los últimos años los habían vacunado. La vacunación para la hepatitis B es el método más de más selección, pues, para prevenir la enfermedad, lógicamente. Bien, sobre el COVID no podemos decir lo mismo. Ustedes saben que muchos de mis colegas que fueron vacunados con la vacuna Sinopharm, incluso llegaron a tener enfermedad grave y algunos de ellos han fallecido. Hace pocos días ha fallecido una doctorita del Hospital Yanaguara, joven, de medicina interna, contagiada con el virus del COVID, y simplemente falleció. De esto hace 5 días más o menos. Así que esto no es teoría, jóvenes. Esto es estar siempre alerta, tomar todas las medidas de bioseguridad de lo que se llama ahora en lo que es sus domicilios, y sus familiares siempre incidir en el uso de la doble máscara, una de ellas que sea KN95, protector facial y lavado de manos y ir con su alcoholcito, y el buen uso de la ropa cuando es usada en lugares de riesgo, etcétera, que es lo más importante, creo. En lo que estamos viendo últimamente pacientitos por vía virtual, hay muchos que no se han enfermado, otros sí, la gran mayoría sí, o bien se ha enfermado o bien ha recibido vacuna, pero hay un grupo que ni se ha vacunado y tampoco han tenido la enfermedad. Pero de eso tenemos un último caso de hace una semana de un amigo algo cercano que no se vacunó, ni él, ni la esposa, ni el hijo, y los 3 han hecho COVID. Felizmente ninguno grave, pero han hecho COVID. Así que saquen sus propias conclusiones, muchachos. Ustedes, bueno, ya han sido vacunados todos, felizmente con la vacuna de mayor elección, ¿no? De tal manera que yo creo que están algo más protegidos que nosotros, los que hemos recibido las primeras vacunas de la Sinopharm. Bien, yo creo que nada más por ahora, jóvenes, y que todo sea bueno, sigan estudiando, hagan buenos días de prácticas y nos vemos el día del examen. Muy bien, hasta luego, jóvenes, que les vaya bonito. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, hasta luego.